Permítame mencionarles brevemente, para comenzar, los puntos claves que estudiamos en la dimensión histórica de Mateo 24. Ustedes recuerdan que Mateo 24 comienza hablando sobre desastres que iba a haber, guerras, rumores de guerras, nación levantándose contra nación, reino contra reino, e iba a haber pestilencias, hambres, terremotos y alborotos. ¿Recuerdan eso? Y luego nos dimos cuenta que el propósito por el cual causa Satanás todas estas cosas es con el fin de ¿qué? De echarle la culpa ¿a quiénes? Al pueblo de Dios. Y nos dimos cuenta que el pueblo de Dios en aquella época tuvo que comparecer ante ¿qué? Ante reyes y príncipes para dar testimonio de su fe. ¿Y qué derramó Dios sobre sus hijos para que pudieran dar testimonio poderoso? Dios derramó ¿su qué? Su Espíritu Santo. Nos dimos cuenta que Dios les dio palabras para hablar por medio del poder de su Santo Espíritu. También nos dimos cuenta que el mensaje que proclamaron ellos dividió familias. Recuerdan que estudiamos que padres se levantaron contra los hijos, e hijos contra los padres, amigos contra otros amigos, trabajadores contra sus jefes y viceversa. Es decir, el mensaje que proclamaron los apóstoles dividió a núcleos familiares y núcleos de amistades. Nos dimos cuenta también que cuando vino esta persecución, que hubo un zarandeo en medio del pueblo de Dios. Algunos se escandalizaron. ¿Recuerdan que estudiamos todas estas cosas? Algunos abandonaron la fe y decidieron que debían más bien salvar sus vidas antes que entregarlas por amor a Jesús y por amor a su mensaje. Nos dimos cuenta también que se levantaron muchos falsos profetas, diciéndole al pueblo que no se preocupara por escuchar lo que estaban enseñando los apóstoles, porque todo iba a salir bien, que todo iba a estar en paz, que no se preocuparan por el mensaje de los apóstoles. También nos dimos cuenta que aparecieron muchos milagros en esa época, hechas por falsos profetas y falsos cristos. Y luego nos dimos cuenta que dice en Mateo 24 que era necesario tener perseverancia o paciencia en medio de esta crisis. Dice en Mateo 24 y el versículo 12, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y la palabra perseverare allí es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos. Y luego nos dimos cuenta que apareció la abominación asoladora, las tropas romanas rindiéndole adoración y homenaje al dios Sol que estaba representado en sus estandartes. Ahora quiero cubrir 2 o 3 puntos más que no hemos cubierto, porque esta noche vamos a hablar de esta serie de eventos que se van a cumplir de nuevo, pero no a nivel de Israel, sino a nivel mundial. Si ustedes leen Mateo 24, ustedes van a ver que después que se pone la abominación asoladora, el pueblo de Dios tenía que hacer ¿qué cosa? Tenía que huir de la ciudad de Jerusalén. Y todos los que huyeron guardaban ¿qué día de la semana? Guardaban el sábado como día de reposo. Ahora en Mateo 24 dice que cuando el pueblo de Dios huyera, aquellos que guardaban el sábado, luego dice que hubo una aflicción cual no existió desde que hubo nación hasta entonces. Es decir, como consecuencia de la abominación asoladora, viene ahora la gran tribulación. Y en el contexto de la gran tribulación, en Mateo 24, 23 y 24, dice que se iban a levantar falsos cristos y falsos profetas, e iban a dar señales y prodigios de tal manera que engañarían aún a quienes, a los escogidos, si fuere posible. Y luego entonces Mateo 24 habla de la segunda venida de Cristo Jesús para recoger a sus escogidos.
Así que en Mateo 24 tenemos una secuencia clara de eventos, desastres, el pueblo de Dios es culpado. Cuando tienen que comparecer ante tribunales y reyes, Dios les da el Espíritu Santo, les da palabras, el mensaje divide a aquellos que antes estaban unidos, muchos se escandalizan y abandonan la fe, se levantan falsos profetas para decir que todo anda bien, que no escuchen el mensaje de los apóstoles, se hacen muchos milagros para tratar de engañar a los fieles de Dios, se insta al pueblo de Dios que tenga paciencia, se coloca la abominación asoladora, luego el pueblo de Dios huye, viene el tiempo de angustia, el falso Cristo y los falsos profetas hacen prodigios y milagros, y entonces se realiza la venida de Cristo en poder y gloria. Ahora, como hemos visto en nuestro estudio, Mateo 24 tiene ¿cuántas aplicaciones? Mateo 24 tiene 2 aplicaciones. Esto significa que debemos esperar un cumplimiento adicional de Mateo 24 al final de la historia, ya no con el pueblo de Israel en el Medio Oriente, sino con la iglesia de Cristo a nivel mundial. Ahora yo quiero dedicar la primera parte de nuestro estudio esta noche para mostrarles de este precioso libro que se llama El conflicto de los siglos, cómo esta autora, Elena G. de White, vio la repetición de Mateo 24, particularmente en la última porción de este libro. Si hay alguno aquí que no es adventista, debería conseguirse un ejemplar de este libro, El conflicto de los siglos, y debería leer el libro. Porque este libro presenta el segundo cumplimiento de Mateo 24. Lo describe, lo amplía con lujo de detalles. Así que esta noche yo voy a darme el lujo de leer algunas citas de este libro donde ustedes van a ver el segundo cumplimiento de Mateo 24. Quiero leer en primer lugar en cuanto a los desastres. En este libro, Conflicto de los Siglos, la página 646, quiero que noten lo que dice la autora. Y dicho sea de paso, ella no cita aquí Mateo 24. Al menos que uno hubiera leído Mateo 24, uno no sabría que ella está comentando sobre este capítulo. Pero dice ella aquí, en la página 646, y vamos a leer también de la 647, lo siguiente. Satanás se deleita en la guerra, que despierta las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones. ¿Ven eso? Satanás se deleita en la ¿qué? En la guerra. Se deleita en hostigar ¿a quiénes? A las naciones. ¿Se levantará qué? Nación contra nación. Dice, su objeto consiste en hostigar a las naciones, hacerse mutuamente la guerra, pues de ese modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Y luego dice ella esto: Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos. ¿Elementos de qué? De la naturaleza, para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. La página 647 dice ella esto: al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades. ¿Eso está en Mateo 24? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pestilencias. Dice, producirá enfermedades y desastres. Ahora escuchen esto: al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. ¿Qué es una ciudad populosa? Nueva York, San Juan, Chicago, Miami, San Francisco, Los Ángeles.
Dice aquí ella que Satanás va a causar desastres que van a reducir ciudades populosas a ruinas y desolación. Lo que pasó en Nueva York no es nada comparado con lo que vamos a ver. Sigue diciendo esto. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Fíjense cómo está comentando esto en el mismo orden. Guerras y rumores de guerras. Nación contra nación. Obra a través de los elementos. Causa enfermedades. Y luego ahora dice terremotos. Ahora fíjense lo que sigue diciendo. Destruye las mieses casi maduras. Y a ellos siguen la hambruna y la angustia. ¿Cuál era otra señal en Mateo 24? El hambre. Ella está comentando aquí sobre Mateo 24. Es decir, vamos a encontrar a nivel mundial lo que pasó en relación con la ciudad de Jerusalén en el Imperio Romano en la antigüedad. Pero ahora escuchen, estudiamos ya que el propósito de estas calamidades en los tiempos de los apóstoles era poder echarle ¿qué? La culpa al pueblo de Dios. Fíjense lo que dice la sierva del Señor en la página 647, después de comentar sobre guerras, rumores de guerras, nación contra nación, pestilencias, hambre, terremotos, dice ella lo siguiente. Y luego, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. Exactamente lo que dice Mateo 24. Después de hablar de guerras y rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, terremotos, hambres, pestilencias, alborotos, en Mateo 24 dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Es decir, la sierva de Dios aquí está comentando lo que va a pasar en el futuro, ya no a nivel de Jerusalén, sino a nivel mundial. Quiero que noten también, si están anotando, la página 672 y 673 de este increíble libro, El conflicto de los siglos. Dice allí, ella lo siguiente, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fueran causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres que llenarán la tierra de aflicción. ¿Quiénes serán culpados de las terribles cosas que pasarán en el mundo? Los que guardan ¿qué? Los que guardan la santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿seremos nosotros llevados ante tribunales para dar testimonio de nuestra fe? Escuchen lo que dice la misma autora en el libro Eventos de los Últimos Días, la página 14. Dice ella, tendremos que comparecer ante magistrados para dar razón de nuestra lealtad a la ley de Dios y para dar a conocer las razones de nuestra fe. Y luego dice esto, escuchen jóvenes, y los jóvenes deben comprender estas cosas, deben comprender las cosas que ocurrirán antes de terminar la historia del mundo. Estas cosas tienen que ver con nuestro bienestar eterno y los maestros y estudiantes deben prestarles más atención. Es decir, el pueblo de Dios será llevado nuevamente ante magistrados y gobernantes. Ustedes pueden conseguir otras citas en este libro, Eventos de los Últimos Días, a donde ella dice que muchos adventistas, cuando serán llevados a dar testimonio de su fe, no van a poder explicar nada,
porque no han estudiado, ni se han preparado, ni han llegado a ser gigantes en las Escrituras para poder dar razón de su fe. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos estudiar. No crean que cuando llegue ese tiempo van a poder decir al magistrado o al gobernante, espérese un momentico, ni se lo crean. En ese tiempo tendremos que pararnos solos para dar testimonio de nuestra fe. Así que, como dice Mateo 24, tendremos nosotros que comparecer ante magistrados y gobernantes para dar testimonio de nuestra fe. Ahora yo pregunto, ¿qué va a impartir Dios a su pueblo para que sepan qué hablar y para que puedan hablar con poder? El Espíritu Santo. ¿Y cómo llamamos ese derramamiento del Espíritu Santo? La lluvia tardía. Noten lo que dice en el Conflicto de los Siglos, la página 669 y la página 670. El capítulo se titula El mensaje final de Dios. Y el capítulo empieza con la hermana White citando Apocalipsis 18, 1 al 4. Ese poderoso ángel que desciende del cielo y que llena la tierra con toda su gloria. Dice ella en la página 669, en cuanto a la amonestación final que darán los hijos de Dios ante tribunales, dice, esta obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla, así, la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y la lluvia tardía es la que madura la cosecha. Al pie de la página 669 dice ella, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Y luego dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Ese es el derramamiento de la lluvia tardía, mis hermanos y hermanas, que tanto anhelamos que venga. Ahora, este mensaje va a unir y también va a dividir. Así como en los tiempos de los apóstoles, cuando predicaron con el poder del Espíritu Santo, se dividieron familias, amigos se levantaron contra amigos. Noten lo que dice esta autora, Elena White, sobre el cumplimiento final. En el mismo libro, Conflicto de los Siglos, en la página 660, dice ella lo siguiente. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de su prosperidad. ¿Van a abandonar muchos la fe? Sí. Noten también lo que dice en la página 665 y 66 del Conflicto de los Siglos. Al pie de la página 665 dice ella, a los que obedezcan con toda conciencia la palabra de Dios, se les tratará como rebeldes, cegados por Satanás. Escuchen esto, padres y madres habrá que serán duros y severos para con sus hijos creyentes. Los patrones o patronas oprimirán a los criados que observan los mandamientos. Los lazos del cariño se aflojarán, se desheredará y se expulsará de la casa a los hijos. Es precisamente lo que dice en Mateo 24 que sucedió en los días de los apóstoles.
Es decir, esta autora está ampliando el segundo cumplimiento de Mateo 24 en este libro, El conflicto de los siglos. También al pie de la página 670 dice ella lo siguiente, en cuanto al tiempo cuando se derramará el Espíritu Santo. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad. Y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en las filas del Señor. En la página 666 del conflicto de los siglos, no olviden esa página, fácil de recordar. La página 666 del conflicto de los siglos, habla la sierva de Dios de muchos que caminaron con el pueblo de Dios y se van a escandalizar, que está también en Mateo 24. Permítame leerles esa cita, muchos de ustedes la conocen. Dice ella, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Es como si uno estuviera leyendo Mateo el capítulo 24, cuando uno lee el conflicto de los siglos. Ahora, ¿qué diríamos nosotros de los falsos profetas? ¿Será que se van a levantar falsos profetas también? Claro que sí. ¿Y quiénes serán esos falsos profetas? ¿Quiénes eran los falsos profetas en los días de los apóstoles? ¿Profesaban seguir a Dios los falsos profetas en esa época? Claro que sí. Yo pregunto entonces, ¿los falsos profetas al final de la historia se van a levantar entre quiénes? Entre los que profesan servir a Dios en el mundo cristiano. Permítame leerles en el conflicto de los siglos, páginas 664 y 65. Dice ella, en cuanto al mensaje que proclamará el pueblo de Dios, los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Admirados y confundidos, oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Y ahora fíjense lo que va a hacer la gente que sale de Babilonia, escucha el mensaje. Dice, cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables. Fíjense esa palabra, profetizarán. Profetizarán cosas agradables
para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Saben que yo he visto esto suceder en campañas evangelísticas que yo he dirigido. Predico un tema, por ejemplo, sobre el sábado como día de reposo. Y tengo personas que no son adventistas que asisten a las conferencias y salen emocionados y dicen, pastor, yo nunca sabía esto es maravilloso, esto es extraordinario. ¿Y saben lo primero que hacen cuando se van de la conferencia? Se van a hablar con el pastor de su iglesia para preguntarle al pastor si es verdad que el sábado es el día de reposo. Ahora, muchas veces los pastores dicen, no, Cristo resucitó el primer día de la semana y el apóstol Pablo pues se reunió también el primer día de la semana, aunque fue en la noche, y entonces en 1 Corintios 16 dice que la gente llevaba ofrendas a la iglesia el primer día de la semana, y además de eso la ley fue clavada en la cruz, los cristianos no tienen que guardar ya la ley porque Cristo la guardó por nosotros, y le dicen, y algunas personas se comen el cuento y no regresan. Pero otras personas con mentes inquisitivas que han seguido el estudio no aceptan ese testimonio y regresan y continúan estudiando el mensaje hasta que finalmente lo aceptan y se integran al pueblo remanente de Dios. Así que yo he visto esto suceder en carne propia y veo que algunos de ustedes dicen, a mí me ha sucedido también. Pero va a suceder en un grado mucho mayor a medida que se acerque el fin del tiempo. Es decir, al final del tiempo los falsos profetas son los falsos ¿qué? Los falsos pastores, los falsos ministros que enseñan cosas lisonjeras, que dicen que no hay que guardar la ley, que no hay que guardar el sábado, que otro es el día de reposo, que el domingo es el día de reposo. Ahora yo pregunto, ¿se van a realizar muchos milagros en los últimos días, también falsos milagros de Satanás? Noten lo que dice Apocalipsis, el capítulo 13, Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 13. Y una de estas noches hablamos sobre cómo esto se ha cumplido en nuestros días, por lo menos ha comenzado a cumplirse con un evangelista que dijo que él veía en un estadio descender lenguas de fuego del cielo y que eso indicaba de que su mensaje era de Dios. Pero es un mensajero que cree que se debe guardar el domingo como día de reposo. Dice en Apocalipsis 13 y el versículo 13, y hace ¿qué cosa? Grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Pregunto, ¿va a haber grandes señales y prodigios al final de la historia hechos por estos falsos profetas y estos falsos ministros? Claro que sí. Anoche me preguntaba un individuo que cómo es posible, por ejemplo, que alguien como Benny Hinn esté en un estadio con miles de personas allí y de repente mueve la mano y cae un montón de gente como si estuvieran muertos. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene ese poder? Yo quiero decirles que ese poder no es necesariamente charlatanería. Ni se crean que la gente, toda esa gente sencillamente lo está haciendo para tratar de engañar a la gente. En realidad en esas manifestaciones hay un poder. Pero la pregunta ¿es el poder de Dios? No, porque Benny Hinn enseña que el domingo es el día de reposo que nosotros necesitamos guardar. Y la Biblia dice a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha ¿qué? Porque no les ha amanecido. Es decir, no tienen luz. Ahora ustedes recuerdan la palabra paciencia que encontramos en Mateo. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Ustedes conocen el mensaje del tercer ángel, ¿cómo termina? Dice, aquí está, ¿qué? La perseverancia, es la misma palabra. Aquí está la perseverancia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.
y luego hablamos de la abominación asoladora. Ya hemos colocado el marco para hablar ahora de la abominación asoladora. ¿Ustedes recuerdan qué fue la abominación en el Antiguo Testamento? ¿Lo recuerdan? Estaban adorando ¿qué? En Jerusalén, el sol. Y en los días de la segunda destrucción de Jerusalén por los romanos, ¿qué tenían los romanos? Estandartes con el dios ¿qué? Sol. ¿Y qué hicieron los soldados romanos? Adoraron ¿al qué? Al sol. En ambos casos la abominación era una señal de que Jerusalén próximamente iba a ser ¿qué? Próximamente iba a ser destruida. Ahora yo quiero preguntar, nada más por curiosidad, si ustedes creen que esto se va a cumplir también al final de la historia. Si va a haber algo relacionado con el sol, que va a ser una abominación cometida por la iglesia, y que va a ser señal de la destrucción pronta del mundo. Tiene que ser que va a haber algo así al final, porque la destrucción de Jerusalén fue un símbolo de la destrucción final del mundo. Lo que pasó con Jerusalén en el Antiguo Testamento prefiguró lo que pasó en la segunda destrucción de Jerusalén en el año 70. Que vamos ahora a repasar en Apocalipsis lo que pasó históricamente en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo, Apocalipsis el capítulo 13, Apocalipsis el capítulo 13, y voy a leer el versículo 16. ¿Cuántos grupos había en Jerusalén cuando vino la destrucción de Jerusalén? Había dos. Habían los fieles y los infieles. Los que vieron la señal, ¿qué hicieron? Huyeron. Y los que no vieron la señal, ¿qué pasó? Se quedaron y fueron ¿qué? Destruidos. Es decir, había una señal que dividía a los fieles de los infieles. Ahora noten Apocalipsis 13 y el versículo 16. Dice en cuanto a esta segunda bestia de Apocalipsis 13, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Eso se conoce como la marca de la bestia. ¿Qué van a tener los infieles? La marca de la bestia. ¿Qué van a tener los hijos de Dios? Noten el capítulo 14 y el versículo 1. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito ¿dónde? En sus frentes. Pregunto entonces, ¿hay dos diferentes señales en la frente? Sí. Los que adoran a la bestia tienen la marca de la bestia, y los que adoran a Dios tienen el sello de Dios en sus frentes. Ahora vuelvan conmigo a Apocalipsis el capítulo 7 y vamos a notar algo muy interesante. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento que cuando Dios vino a juzgar a su pueblo, cuando vino a juzgar a Jerusalén, antes de destruir la ciudad, hubo un proceso de ¿qué? De sellamiento de los fieles, que clamaban y gemían por las abominaciones que se cometían en la ciudad. ¿Y cuál era la peor de todas las abominaciones que se estaban cometiendo? Se estaba adorando al Dios Sol entre el pueblo de Dios, los que profesaban ser pueblo de Dios. Ahora noten Apocalipsis 7 y el versículo 1. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo ¿qué cosa? El sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Les pregunto, ¿cuál era la señal que se colocó en la frente en el Antiguo Testamento antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor? ¿Cuál fue la señal que estudiamos anoche?
Diles también mis ¿qué? Mis sábados para que fuesen por señal. Es decir, la señal en la frente era el sábado, en honor al Dios creador, al único Dios verdadero. Ahora en Apocalipsis 7 se presenta la misma escena. Se están reteniendo los vientos. ¿Qué pasa cuando se sueltan los vientos? Viene destrucción. Pero ¿qué hay que hacer antes de que se suelten los vientos y venga la destrucción? Es necesario señalar a los que son ¿qué? Fieles, para que cuando venga la destrucción, ellos sean ¿qué? Salvos o preservados de la destrucción. Ahora el sello que se colocó en la frente de los hijos de Dios en el Antiguo Testamento fue el sábado. ¿Qué creen ustedes que debe ser el sello que se coloca en la frente en Apocalipsis el capítulo 7? Debe ser el mismo ¿qué? Debe ser el mismo sábado. Ahora en el Antiguo Testamento, ¿quiénes estaban en contraste con los que recibieron el sello en la frente? ¿Quiénes estaban en contraste? Los que estaban adorando ¿qué? Los que estaban adorando al sol. Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 17 para que ustedes vean algo muy interesante. Apocalipsis el capítulo 17. Y debo decirles algo, si ustedes leen Ezequiel 16, ustedes van a encontrar en ese capítulo que vez tras vez tras vez Dios se refiere al pueblo de Israel como una poderosa ramera. El pueblo de Dios, apóstata, Dios repetidas veces le dice: tú eres una ramera porque tú fornicas con los reyes de la tierra. No está hablando Dios aquí a los filisteos, ni le está hablando a los babilonios, ni a los asirios, ni a los egipcios. Está hablando de aquellos que profesan servirle a su propio pueblo. Los llama ramera y dice: ustedes han fornicado. Estaban cometiendo ¿qué cosa? Abominaciones, y esas abominaciones iban a llevar ¿a qué? A la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Ahora, con esto en mente, noten lo que dice Apocalipsis el capítulo 17 y el versículo 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ¿qué? De la grande ramera. ¿Qué representa una mujer en las profecías? ¿Ustedes saben esto? ¿Qué representa una mujer? Representa a la iglesia. ¿Y qué representa una mujer pura en las profecías? Una iglesia pura. ¿Qué representa una mujer ramera? Es una iglesia que sea ¿qué? Se ha corrompido o se ha prostituido. Por eso en Ezequiel 16 Dios le dice a Israel, los que se decían su pueblo, le decía: ustedes son una gran ramera porque están fornicando con los reyes de la tierra. Ahora, si en el Antiguo Testamento los que profesan ser pueblo de Dios y han apostatado son representados por una poderosa ramera, entonces en Apocalipsis debe significar también que esto representa una iglesia que también se ha prostituido y fornica con los poderes civiles de la tierra. Note lo que sigue diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas ¿qué? Sobre muchas aguas. ¿Qué son las aguas? Versículo 15. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Es decir, las aguas son simbólicas. Representan las muchedumbres que esta ramera ¿qué? Controla, porque ella se sienta sobre ellas. Y noten el versículo 2. Con la cual han ¿qué? Fornicado los reyes de la tierra. Pregunta: ¿esta iglesia se une con los poderes civiles del mundo? ¿Se une con el Estado? Claro que sí, porque dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han ¿qué? Se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora paremos un momentico allí. ¿Qué tiene esta mujer que le da a las naciones? Vino. ¿Y a dónde está ese vino? Noten el versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y dorada con oro y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano. ¿A dónde está el vino? En un cáliz. ¿Y qué es ese vino? Sigamos leyendo. Teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de
Oh, hemos visto esa palabra antes. ¿No hemos visto esa palabra antes? ¿A dónde la vimos? En Mateo 24. ¿Y a dónde más? En Ezequiel el capítulo 8. Al igual que Israel en Mateo 24 se había prostituido por rechazar al Mesías, y se había prostituido con las naciones en el Antiguo Testamento, por lo cual vino Nabucodonosor a destruirlo, el cristianismo al final de la historia también se habrá corrompido porque practica, ¿qué cosa? Abominaciones. Ahora, ¿cuál era la más grande abominación en el Antiguo Testamento? La adoración al sol. ¿Cuál era la abominación en el día de la segunda destrucción de Jerusalén? La adoración al dios sol en los estandartes romanos. Yo pregunto, ¿esta ramera de Apocalipsis 17 debe imponer algo relacionado con el sol? Claro que sí, porque tiene un cáliz con sus ¿qué? Con sus abominaciones. Es decir, el vino son sus falsas ¿qué? Sus falsas doctrinas y prácticas. ¿Y cuál es la mayor de todas? La adoración no al sol, sino la adoración en el día del sol. Y alguno me dirá, pastor, pero no es lo mismo de decir que uno adora al sol que decir que uno adora en el día del sol. Y yo les quiero decir que sí es lo mismo, y les voy a explicar por qué razón. Y lo voy a hacer en forma de pregunta. Pregunta, ¿quién hizo el sol? Díganme ustedes, ¿quién hizo el sol? Dios hizo el sol. ¿Lo hizo como un objeto sagrado o lo hizo como un objeto secular? ¿Lo hizo para la adoración? No. Entonces, ¿qué pasa si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Eso se llama qué cosa? Abominación o idolatría. Ahora yo les pregunto, ¿quién hizo el primer día de la semana? Dios lo hizo, ¿de acuerdo? ¿Lo hizo como un día santo para la adoración? No. Entonces, ¿qué pasa si usted lo convierte en un día santo de adoración, siendo un día común de trabajo? Es lo mismo, es el mismo principio, es idolatría, porque idolatría es colocar para la adoración cualquier cosa que Dios no ha hecho para la adoración. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El diablo es demasiado inteligente para tratar de convencer al mundo cristiano de que adoren el sol literal al final de la historia. Ellos saben que inclinarse ante el sol sería idolatría. Cualquier cristiano sabe eso. Pero lo que los cristianos no han querido reconocer es que guardar un día de reposo, que es un día común de trabajo, un día secular, que no tiene ni un ápice de santidad, y decir ellos que es santo y que se debe usar con propósitos religiosos y se debe adorar en él, es la misma idolatría, porque fue establecido el domingo como día de reposo, no por Dios, sino que ha sido establecido ¿por quiénes? Por los hombres. ¿Están captando el cuadro aquí? Ahora, ¿qué va a pasar con esta ramera? En Mateo habla de la abominación ¿qué? Asoladora o desoladora. Ahora, noten lo que va a pasar con esta ramera. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Y noten el versículo 16. Y los 10 cuernos, que son los reyes con los cuales ella fornica, los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ¿qué? Yo pregunto, ¿los emperadores romanos aborrecieron al pueblo de Israel? ¿Y los destruyeron? Claro que sí. Aquí dice, estos aborrecerán a la ramera y la harán, ¿qué cosa? ¿Cuál es la palabra ahí? Oh, la harán desolada y desnuda, ¿y la qué? Y la quemarán con fuego. ¿Qué hicieron los romanos con Jerusalén? La quemaron con fuego. ¿Qué hizo Nabucodonosor con Jerusalén? La quemó con fuego. Y Jerusalén quedó desolada o asolada. Aquí dice que la ramera también iba a quedar, ¿qué cosa? Desolada o asolada. ¿Se cumple Mateo 24 en Apocalipsis? Claro que sí. Ahora, yo les mencioné y les invité esta noche a que trajeran un billete de $1. ¿Lo trajeron? A ver, levántenlo, bien en alto.
A ver, saquen el dólar, levántenlo. Ahora algunos dirán, ¿por qué, pastor, está usted invitándonos a sacar este billete, este dólar? Les voy a explicar por qué razón. ¿Qué tenía el estandarte romano? Un águila. ¿Cómo tenía las alas el águila? ¿Abiertas o extendidas? ¿Hacia qué lado estaba mirando el águila? Hacia el lado derecho. ¿Y qué tenía el águila? Flechas. ¿Y qué tenía el águila alrededor? Una guirnalda dorada. Y abajo había un disco que representaba ¿qué cosa? El dios Sol. Ahora, si ustedes miran el sello de los Estados Unidos en el billete de $1, ustedes van a encontrar los mismos elementos. Ahora, debo explicarles que al lado izquierdo de su billete de $1 está la parte de adelante del sello. Y el otro círculo en el otro lado es la parte de atrás del sello, porque el sello tiene dos lados. Pero el lado que especialmente se usa, escuchen bien, para sellar toda decisión presidencial, legislativa y judicial, toda ley es sellada con ese sello a donde se encuentra el águila. Ahora, lo interesante que ustedes ven en esa insignia no fue inventada recientemente en la historia de los Estados Unidos. Permítanme mencionarles cómo surgió ese sello como la insignia oficial de los Estados Unidos. La independencia de los Estados Unidos se firmó el 4 de julio de 1776. Y ese día se estableció un comité o una comisión compuesta de 3 hombres para elaborar un sello que representara la soberanía de los Estados Unidos. Esa comisión estaba compuesta de Benjamin Franklin, Thomas Jefferson y Adams, quien llegó a ser presidente también de los Estados Unidos más adelante. En ese comité sabemos que Benjamin Franklin pensó que sería bueno poner en el sello de los Estados Unidos un pavo, símbolo de Thanksgiving. Pero los otros 2 no les gustaba mucho esa idea, porque un pavo como símbolo de guerra y símbolo de soberanía no es algo muy poderoso. Así que ellos no decidieron en ese momento. Esto pasó por 3 comités o 3 juntas adicionales, y finalmente el 28 de junio de 1782 este sello se adoptó. Es decir, este sello no se inventó en el siglo XX ni en el siglo XIX, sino que se estableció en el siglo XVIII. Va a las mismas raíces de la República de los Estados Unidos. Ahora, lo interesante es notar el contenido que tiene este billete. Tiene un águila. ¿Y cómo se encuentran las alas? Extendidas. ¿Qué tiene el águila en los talones? Flechas. Y pregunto, ¿hacia dónde está mirando el águila? Hacia la derecha. ¿Y qué se encuentra encima de la cabeza del águila? El sol irrumpiendo a través de las nubes. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pastor, ¿de dónde decidió los Estados Unidos adoptar esta insignia, que es idéntica prácticamente a la que estaba en el estandarte de los romanos? Permítanme leerles una cita que se encuentra en el libro, lo voy a leer en inglés, Flags Through the Ages and Across the World, que se traduce las banderas a través de los siglos y a través del mundo. El autor de esta obra es Whitney Smith. En la página 314, él dice lo siguiente: el espíritu neoclásico de América, al final del siglo XVIII, buscó en la antigua República Romana muchos símbolos, incluyendo la Cámara Alta del Congreso, es decir, el Senado. Y luego dice, en Roma el águila era un símbolo republicano. Por lo tanto, los americanos escogieron su águila como símbolo o insignia nacional en 1782. Es decir, los fundadores de los Estados Unidos adoptaron directamente de Roma esta insignia del águila y el sol encima de la cabeza del águila. No solamente eso, si ustedes miran estos 2 sellos,
van a descubrir otras cosas muy interesantes. Van a encontrar, por ejemplo, que debajo de la pirámide inconclusa, en el lado de atrás del sello, en la misma base de la pirámide hay una fecha, y la fecha está con ¿qué clase de números? Con números romanos, 1776. No solo eso, sino los dos lados del sello tienen 3 inscripciones. ¿Y en qué idioma creen ustedes que están esas inscripciones? Están en latín. ¿Por qué en latín? Si en los Estados Unidos en ese tiempo se hablaba era inglés, no latín. Las 3 inscripciones son E pluribus unum, que significa de los muchos uno. Otro es Anuit coeptis, que significa Él ha favorecido nuestra empresa. Y la última expresión es Novus Ordo Seclorum, que significa un nuevo orden mundial. Y ustedes pensaban que el primero en usar eso del nuevo orden mundial fue el papá de George Bush, el que está de presidente ahora. La idea de un nuevo orden mundial, representada por el águila, se encuentra en la insignia oficial de los Estados Unidos. Pero las cosas se vuelven más interesantes todavía. ¿Cómo se llama la Cámara Alta del Congreso de los Estados Unidos? Se llama el Senado. ¿De dónde sacó los Estados Unidos ese nombre? De Roma. ¿Saben ustedes que al principio de la historia de los Estados Unidos, los ejércitos no se llamaban ejércitos? La gente no quería llamar a los ejércitos. A los ejércitos les decían legiones. ¿De dónde sacaron el nombre legiones? Para las tropas que iban a proteger el país. Lo obtuvieron de Roma, porque en Roma las tropas se llamaban legiones. No solo eso. Si ustedes van ahora, ¿cuántos han ido alguna vez a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos? ¿Qué tipo de arquitectura predomina en Washington, D.C.? La arquitectura romana. Por todas partes ve uno edificios con arquitectura romana. Y no solo eso, al igual que en Roma, encuentra uno estatuas y monumentos a través de toda la ciudad. Es decir, este país fue profundamente influenciado por Roma. Pero ahora escuchen lo que les voy a decir. Hay otra cosa romana que los Estados Unidos recibió. Y esto es lo que muchos cristianos no han reconocido. En el siglo IV de la historia de la iglesia cristiana, el cristianismo era severamente perseguido por los romanos. Pero se levantó un emperador con el nombre de Constantino el Grande. Y Constantino el Grande le dijo a los cristianos: yo quiero favorecerlos a ustedes, yo no quiero que sean perseguidos más. Yo quisiera más bien que haya paz y que ustedes sean la religión oficial del imperio. ¿Qué les parece? Oh, peligrosísima oferta. ¿Saben que el diablo le ofreció lo mismo a Jesús en el monte de la tentación? Le ofreció los reinos del mundo y Jesús dijo que no. ¿Pero qué dijo la iglesia? Sí. Aceptó los reinos del mundo. Y Constantino, siendo pagano, dicho sea de paso, era un adorador del dios Mitra. Hizo una moneda, por ejemplo, con la imagen de él, y abajo en la moneda decía Deus Sol Invictus, es decir, al sol invencible. Ahora, supuestamente Constantino se convirtió al cristianismo. Y a él se le ocurrió una gran idea, según la perspectiva de él, y era que los paganos podían llegar a ser cristianos con tal que los cristianos cedieran un poco en sus prácticas y en sus creencias. Y dijo Constantino, por ejemplo, los paganos adoran el sol en el día del sol. Los cristianos ya no quieren guardar el sábado, porque uno de los motivos por los cuales los cristianos dejaron el sábado es porque el sábado se identificaba con los judíos y los romanos vivían persiguiendo a los judíos, así que los cristianos dijeron: no queremos nada que ver con los judíos, y dejaron el sábado. Pero Constantino dijo: mire, el Dios de los cristianos resucitó el primer día de la semana, y por lo tanto lo que podemos hacer es matar 2 pájaros con una sola piedra. Por usar la expresión que usamos comúnmente, dice Constantino: los paganos guardan el primer día de la semana, el día del sol, en honor a su dios Mitra. Los cristianos también guardan el primer día de la semana en honor a la resurrección de su Dios. Entonces
todos pueden estar bien cómodos en el mismo campamento. Y así penetró el domingo como día de reposo a la iglesia cristiana. Primero, porque los cristianos no querían nada que ver con los judíos. Y en segundo lugar, porque los cristianos querían influenciar y asimilar a los romanos. Así penetró el domingo a la iglesia. Con el transcurso del tiempo, la Iglesia Católica asimiló el domingo como día de reposo y lo hizo ley. En concilio tras concilio, la Iglesia Católica proclamó que era necesario guardar el domingo. Y recientemente, en una carta pastoral, Juan Pablo II, una carta pastoral de más de 100 páginas, dice que inclusive se debe influir sobre los poderes civiles para que la gente guarde el domingo por obligación de la ley. E insta a sus líderes espirituales, a los sacerdotes, a los obispos y arzobispos, de que enfaticen en sus iglesias la importancia que tiene que los miembros asistan a la misa, que asistan a la iglesia el domingo, porque él arguye ahí que el domingo es el día de reposo. Con el transcurso de los siglos, el domingo, el día del sol, se volvió más y más fuerte en la iglesia cristiana. Y luego vino el siglo XVI. En el siglo XVI se separaron de la Iglesia Católica, ¿quiénes? Las sectas protestantes. Pero hay algo de lo cual los protestantes nunca pudieron zafarse. Bueno, entre otras cosas, adoptaron el concepto correcto de la justificación por la fe y muchas otras cosas, pero algo de lo cual nunca se pudieron zafar fue la observancia del domingo como día de reposo. Y ahora escuchen lo que pasó. Lo que sucedió fue que muchos de esos protestantes en Europa que eran perseguidos vinieron a parar ¿a dónde? A los Estados Unidos. ¿Y qué se trajeron con ellos? Se trajeron el domingo como día de reposo. Y saben ustedes que en la época colonial de los Estados Unidos, si una persona no iba el domingo a la iglesia, podían echarlo a la cárcel. ¿Sabían que podían azotarlo si no asistía a la iglesia el domingo? Si lo encontraban comprando, podían castigarlo con penas civiles. Y saben que después de 3 ofensas, inclusive se les podía aplicar la pena de muerte por no guardar el domingo como día de reposo. En la época colonial de los Estados Unidos. Claro, después vino la época constitucional, cuando se firmó la Declaración de Independencia, se estableció la Constitución que separó a la Iglesia del Estado, y entonces esas leyes, aunque están en los libros en muchos estados, no se aplican porque cada uno tiene libertad de adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su propia conciencia. Es decir, escuchen bien, no solamente vino el águila de Roma, no solamente vinieron las inscripciones de Roma, no solamente vino la arquitectura de Roma, no solamente vino el idioma latín de Roma, sino que vino ¿qué más de Roma? El domingo como día de reposo. Y se encuentra en el sello oficial de los Estados Unidos, donde tienen el águila, y encima del águila tienen el sol irrumpiendo por las nubes. ¿Saben ustedes que Elena White captó esto de una forma extraordinaria? Y yo quiero leerles un par de citas ahora del Espíritu de Profecía para que ustedes vean que esta mujer tenía más que sabiduría humana. Tenía una profunda percepción espiritual, un profundo entendimiento que no tienen los seres humanos comunes y corrientes, porque ella tenía el don de profecía. Escuchen cómo ella conecta la abominación asoladora en Mateo 24, como sucedió en el pasado con Roma, y cómo va a suceder al final de la historia con respecto al día de reposo. Esto se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 151, la primera cita. Dice ella esto: por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra nación se desvinculará totalmente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para tomar la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple alianza nuestro país repudie
todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Y ahora dice ella esto: así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así también podrá esta apostasía ser una señal para nosotros de que la paciencia de Dios ha alcanzado su límite, de que nuestra nación ha colmado la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está a punto de emprender su vuelo para nunca volver. ¿Vieron la comparación que hace ella aquí? Dice que como la venida de los ejércitos romanos era señal para los que estaban en Jerusalén de que debían huir, de la misma manera, al final de la historia, cuando veamos la señal de la imposición del falso día de reposo, esta será también la señal ¿de qué? De huir. Dice ella, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en aquellas escenas de aflicción y angustia que los profetas describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Fíjense qué interesante que lo que viene inmediatamente después de la abominación asoladora en Mateo 24 es la grande aflicción. Ella aquí habla de la imposición del domingo y dice lo próximo es el pueblo de Dios huye. ¿Porque qué? Porque viene el tiempo de angustia o de aflicción. La segunda cita se encuentra en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 166. Dice la sierva de Dios allí: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, nos veremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal para que huyesen los cristianos de Judea, así también la asunción de poder por parte de nuestra nación, con el decreto que imponga el sábado papal, será para nosotros una amonestación. Fíjense la comparación otra vez entre la señal de los estandartes romanos y la señal del día del sol. Sigue diciendo ella: entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y luego da este consejo: y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar la economía. Cada talento prestado por Dios debe ser empleado para su gloria en amonestar al mundo. ¿Cómo sabía esta humilde señora, con 2 años y medio de educación primaria, que la abominación asoladora en los días de la destrucción de Jerusalén, que eran los estandartes romanos que tenían la insignia del dios Sol, representa algo mucho mayor que va a pasar al final de la historia? Cuando los Estados Unidos imponga el día del sol como día de reposo, que traerá finalmente la ruina y desolación. ¿Saben que esta señora tiene varias citas a donde ella dice que cuando los Estados Unidos imponga por ley el día de reposo del papado, el domingo como día de reposo por ley, dice ella que esto llevará a la apostasía nacional y que la apostasía nacional llevará a la ¿qué? A la ruina nacional. ¿Qué es apostasía nacional? La abominación. ¿Y qué es la ruina nacional? La desolación o la asolación. Ella usa términos diferentes. Ella dice que la apostasía nacional lleva a la ruina nacional, pero lo que quiere decir es que la abominación de la apostasía finalmente lleva ¿a qué? Lleva a la asolación o la desolación o la destrucción, no solo de los Estados Unidos, sino de todo el mundo que ha adoptado este falso día de reposo. Ahora permítame, para concluir esta noche, mencionarles solo algunas cosas más rápidamente en cuanto a Apocalipsis.
¿Saben ustedes que cuando se pone la abominación asoladora y el pueblo de Dios huye, allí es que empieza el tiempo de angustia? Es decir, la puerta de la gracia se cierra en el momento cuando se ve la abominación asoladora y el pueblo de Dios huye. ¿Saben ustedes que el libro de Apocalipsis también nos habla de un momento cuando se va a cerrar la puerta de la gracia? En Apocalipsis 15, 5 al 8, no vamos a buscarlo ahora, quiero nada más que vean la secuencia que tenemos aquí. En Apocalipsis 15, 5 al 8, dice que va a llegar un momento en que la gente ya no puede entrar al templo celestial para llevar sus pecados allá. Nadie puede entrar sino hasta que hayan caído, ¿qué cosa? Las 7 postreras plagas. Es decir, la administración del santuario se va a ¿qué? Se va a cerrar. Y al igual que en Mateo, el pueblo de Dios tuvo que huir. En el libro de Apocalipsis se habla del pueblo de Dios que tendrá también que huir. Y como en Mateo, después que se cierra la puerta, tenemos el tiempo de gran aflicción. En Apocalipsis 16, después de cerrarse la puerta de la gracia, tenemos el periodo de las plagas, que es el periodo de la gran tribulación, que es el periodo de gran sufrimiento. Y al igual que en Mateo 24, tenemos señales y prodigios, después que se cierra la puerta, y después que se pone la abominación asoladora, y cuando empieza el tiempo de aflicción, de la misma manera tenemos nosotros en Apocalipsis tremendos señales y milagros que se van a hacer en medio del tiempo de angustia. Eso está, por ejemplo, en Apocalipsis 16 y el versículo 13 y 14, donde habla de los espíritus de demonios que hacen señales y prodigios en el mundo para tratar de engañar al pueblo de Dios. Y luego, como en Mateo 24, tenemos la señal del Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. En Apocalipsis 19 tenemos a Cristo descendiendo del cielo en un caballo blanco, seguido por los ejércitos celestiales. Es decir, Apocalipsis sigue la misma secuencia de Mateo 24. Solo que en Apocalipsis se está hablando del cumplimiento final de Mateo 24. No está hablando del primer cumplimiento en relación con la destrucción de Jerusalén. Y lo más maravilloso es que tenemos este libro, El conflicto de los siglos, que lo que está haciendo es ampliando el libro de Apocalipsis. Lo que está haciendo es ampliando Mateo 24. Lo que está haciendo es ampliando Daniel 11, tal vez. Es decir, este libro es oro. Y debemos leerlo y debemos asimilarlo. El Señor nos ha dado, queridos hermanos y amigos, un mensaje glorioso. No hemos creído cosas vanas, no hemos creído cosas imaginarias, hemos creído la verdad de Dios tal cual se encuentra en su palabra. Yo creo que lo que pasó en Nueva York es un evento muy culminante y muy importante en lo que pronto vamos a ver en este mundo. Porque créanme que va a haber más ataques terroristas y va a haber desastres cada vez más terribles, hasta que ciudades enteras sean reducidas a la ruina. ¿Y saben lo que va a decir la gente? La gente va a decir, no, nosotros tenemos que consagrarnos a Dios, porque fíjense, Dios nos está castigando porque nos hemos extraviado de Dios, y va a venir un gran reavivamiento. Pero el problema es que el reavivamiento no se va a basar en la ley de Dios, ni en el sábado, sino que la gente va a guardar ¿qué día? El domingo como día de reposo. Y las cosas van a seguir de mal en peor. Y cuando sigan de mal en peor, ¿qué va a decir la gente del mundo? Pues si bueno, hemos vuelto a la iglesia, estamos estudiando la Biblia, estamos haciendo todas estas cosas, este gran reavivamiento, ha descendido fuego del cielo y las cosas siguen mal. ¿Por qué? Son aquellos. Dios está enojado con aquellos porque no guardan el día domingo en honor de su Hijo, quien resucitó el primer día de la semana. Y ahí se va a precipitar los eventos finales. Hermanos y hermanas, yo creo firmemente, sin colocar fechas para la venida de Jesús, que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin del tiempo del fin. Estamos muy cerca del fin. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Trabajando y trabajando, quedándonos en la casa cómodamente, viendo televisión, cuando un mundo perece en pecado.
y cuando pronto se van a desencadenar cosas en este mundo cual no hemos visto y los eventos finales serán rápidos. Hermanos y hermanas, es tiempo de que nosotros nos reconsagremos a Dios y que estudiemos estas cosas, que oremos más, que testifiquemos a otros por Cristo Jesús. ¿Quieren ustedes esta noche que yo tenga una oración para pedirle al Señor que esté con ustedes, que suavice su corazón y que les ayude y les dé fuerza para cumplir su voluntad en el estudio, la oración y la testificación? ¿Quieren que yo eleve una oración al Señor? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has revelado estas cosas. Te damos gracias porque no tenemos que estar inquietos ni preocupados, porque sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Y al saber lo que va a pasar, no tenemos problemas, porque sabemos que tú estás dirigiendo, que tú estás en control. Gracias por la luz que nos has dado. Reconsagramos nuestras vidas a ti. Muchos han levantado la mano esta noche reconsagrando sus vidas y pidiendo que tú, a través de tu Santo Espíritu, los lleves a una entrega completa, no solo momentánea, sino permanente. Si hay alguno más en esta noche, Señor, que no ha respondido al llamado, tu Espíritu Santo les está hablando al corazón, los está tocando en este mismo instante. Te ruego, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu los lleve a colocarse de pie. Que digan, sí, yo y mi casa vamos a estar de parte de Jehová. Te doy gracias, Señor, por haber estado con nosotros. Te doy gracias por escuchar nuestra oración y por responderla, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.